A Primera Hora, un programa pensado para ti. Gracias por seguir en este su espacio a Primera Hora. Gracias a esa sintonía que mantienen con nosotros. Y otro invitado especial en A Primera Hora nos visita Andrés Astacio. Andrés es superintendente de electricidad de la República Dominicana. Bienvenido, Buenos días, Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia del programa. Claro que sí. Andrés, tu perspectiva o resumen de la locución del presidente ayer, y empiezo por ahí porque de ahí emanarán las demás preguntas que tenemos ya en el estudio. Mira, el presidente ayer hizo algo que solamente él nos ha ido acostumbrando, que es verdaderamente ir a rendir cuentas. O sea, por ejemplo, ayer yo escuchaba algunas personas diciendo, pero no mencionó tal obra que están haciendo, no mencionó tal cosa que se está haciendo. No, él simplemente fue a rendir cuentas sobre lo que se hizo. Y evidentemente lo que se hizo, lo que se ha hecho, le ha permitido hacer una locución de 2 horas y media. ¿Por qué? Porque aquí el país ha presentado avances prácticamente en todas las áreas. El país ha presentado avances importantes en los temas institucionales, que es lo primero que hay que ver. O sea, tú miras cómo está la República Dominicana hoy vista desde fuera, que nosotros nos sorprendemos. O sea, los dominicanos cuando salimos nos sorprendemos porque cada quien, me acuerdo siempre un padre de Honduras, el padre Domingo, que me decía, la vida sorprende a la gente viviendo. Entonces, cuando uno está pasando por algo, bueno o malo, uno lo que está es metido en su día a día y los demás tal vez te dan una percepción diferente, te dicen lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, tú ves, ¿no? ¿Cómo hemos mejorado en la percepción de transparencia? ¿Cómo hemos mejorado en la percepción para hacer negocios e inversiones en República Dominicana? ¿Cómo hemos mejorado en los índices de desarrollo humano? Tomemos en cuenta, República Dominicana, dentro de los índices de desarrollo humano, es un país ya de desarrollo humano alto. Pero ¿cómo hemos mejorado cuando hacemos la comparación desde la perspectiva económica con el resto de los países de nuestra región? República Dominicana hoy en ingresos per cápita es la 5ª economía de América Latina. Y en ingreso nominal somos la 6ª, siendo un país esencialmente pequeño. Entonces, cuando tú lo miras y dices, wow, ¿y dónde se ve esto aquí? Bueno, hacer negocios. Mírenlo así, en República Dominicana hoy, el año pasado tuvimos récord de inversión extranjera. O sea, sectores como el mío, que tradicionalmente no habían sido receptores de inversión extranjera, se convierten en puntales de la inversión extranjera. O sea, las personas de fuera, los capitales foráneos, dicen, en República Dominicana yo me siento en confianza para invertir. Cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo institucional, ¿en qué funciona ese desarrollo institucional? Bueno, el independizar la justicia, el tener un procurador general independiente, ya no que viene del ámbito político, sino ya tenemos una procuradora que viene esencialmente de la carrera del Ministerio Público. Eso ha generado, señores, eso y otras acciones, la fuerza de tarea que dirige el presidente, el afán del presidente de garantizar que los dominicanos vivamos seguros. Hoy nosotros tenemos la tasa de homicidios más baja de la historia registrada. O sea, los niveles de homicidios en República Dominicana son comparables en nuestra región solamente con los de El Salvador. Y sabemos que las tácticas de los presidentes, de ambos presidentes, no son las mismas. O sea, hemos logrado seguridad. Hemos logrado que haya cierto bienestar económico. Por ejemplo, en los indicadores macroeconómicos hemos controlado la inflación. O sea, que ha sido uno de los grandes problemas de toda la región de las Américas, bueno, de todo el mundo. Uno de los grandes temas, por ejemplo, que vive todavía Estados Unidos. Y en sentido, ahora cuando vamos a cuestiones más prácticas y nos vamos a los servicios públicos, a las cosas sentidas de las personas. Señores, en República Dominicana hace 4 años, la universalización de la salud, del acceso a la salud, había sido una quimera
que se había buscado durante los últimos 100 años, desde la independencia. Ujú. Hoy por hoy tenemos a prácticamente el 97% de los dominicanos con un seguro de salud, con acceso a la salud. Somos uno de los países de América Latina con mayor penetración en el servicio de salud. Pero volvemos, si nos vamos a la industria eléctrica, servicio público esencial. Hoy por hoy, ya en República Dominicana, estamos dando los mayores niveles de prestación de servicios de la historia. Pero también hemos logrado penetrar a la mayor cantidad de dominicanos de la historia. Hoy por hoy solamente un 1.60% de los dominicanos carece de servicio eléctrico. Y ese 1.60% de los dominicanos, estamos hablando, ustedes saben, ya de las comunidades muy apartadas que estamos trabajando para llevarles el servicio. Estamos creando, si nos vamos también a otro sector, sector agua, se están haciendo constantemente acueductos, se están iniciando a hacer una deuda pendiente, los alcantarillados, para dotar a los dominicanos de este bien tan preciado. Si nos vamos a el transporte, el presidente no lo menciona porque son obras que están en construcción. La ampliación del metro, los teleféricos, monorriel de Santiago. Todo esto haciéndose al mismo tiempo, con un solo objetivo: mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es, y si así puedo seguir, nos vamos, bueno, en el mismo sector de educación, señores, que tal vez el sector de educación y el eléctrico son los sectores con mayores oportunidades de mejora y que por su impacto son los que más sienten las personas. Pero señores, en educación el año pasado, por primera vez desde que nosotros nos medimos, mejoramos en las pruebas PISA. Es decir, mejoramos en la calidad de la educación. Y todo esto lo están diciendo los organismos, las entidades que miden a los distintos países, ni hablar de la FAO. Nosotros, desde la perspectiva de independencia alimentaria, estamos prácticamente ya con una meta clara de lograr declarar al país hambre cero, no porque lo dice el gobierno dominicano, es la FAO, es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que lo está diciendo. Andrés, yo siento dentro de esos diferentes números que hay muchas de las cosas que el gobierno emite que estaban iniciadas o que iban en un rumbo importante y que la actual gestión ha tenido mucho a su alcance quizá para haber mejorado muchísimo más. Y hay varios de los ejemplos que tú ponías. En inversión extranjera ya superamos los 4.000 millones de dólares, pero ya en 2019 teníamos 3.000 y tantos. En el tema de alimentación, no, el tema turismo, para ponerte un ejemplo, ya habíamos pasado de los 8 millones de visitantes. Es decir, se montó ahí en eso y ha pasado, y qué bueno, porque los países deben seguir avanzando, pero hay una base como importante que a veces no se dice. Parecería como que las gestiones intentan decir como si las cosas hubieran comenzado desde cero, cuando quizás no es así. O sea, para yo decirte, tenemos récord de inversión extranjera, quizás fuera bueno decirte, mira, pero la encontramos en 3.000 y pico millones, llegamos a 4.000, pero la encontramos. Parecería, y yo veo a veces los discursos, que se quisiera desconocer que tenemos algún tipo de pasado importante y que quizás no te da ese parecer a ti también. Mira, eso siempre es así, por eso se compara de años a años. La historia en los países, hay una historia. O sea, y evidentemente la República Dominicana viene avanzando de forma ininterrumpida en los últimos 45 años. Ahora, lo importante aquí, lo destacable, es lo contracíclico que ha sido el avance nuestro. Porque recuerda que en la mayoría de los países de nuestra región, por ejemplo, yo escuché ayer a una persona de la oposición diciendo, sí, porque la deuda no se puede decir, no se puede comparar con el momento en que el gobierno asumió. Tiene que comparar con el 2019. Ah. Entonces, en el 2021, en el 2020, este gobierno asumió en plena crisis.
Es la mayor crisis que hemos tenido como país en los últimos 100 años. Recuérdense que este país, porque gracias a Dios podemos darnos el lujo de haberlo olvidado. Gracias a Dios, démosle gracias a Dios, porque nos damos el lujo a veces hasta de olvidar que este país, cuando entró Luis Abinader, estaba cerrado. Que este país en 2020, 2021, el turismo estuvo cerrado y nosotros fuimos el primer país, uno de los primeros países del mundo que se abrió al turismo. Pero en vez de decrecer, como fue la tendencia en todos los países, no de la región, del mundo, República Dominicana creció. La inversión extranjera se mantuvo rezagada va en decrecimiento en la región de Latinoamérica. En República Dominicana va creciendo. Y esa es la tendencia. Por eso es que nosotros somos hoy día, todas esas cosas es la que nos dicen en República Dominicana, hoy día tenemos la economía que más crece de las Américas, del hemisferio completo. Yo vuelvo y te repito, tú me puedes decir que en la industria eléctrica hay oportunidades de mejora grandísimas. ¿Que había mejoras obtenidas en el pasado? Sí. Ahora, nunca en la historia de República Dominicana se le había servido tanta electricidad a los dominicanos. Históricamente las estadísticas dicen eso, Sí. que es la mayor cantidad de energía servida. Sí, la mayor. ¿Y por qué se sienten tanto los apagones entonces? Por la esencialidad del servicio. La sinceridad. Esencialidad del servicio. ¿Cómo es eso? O sea, tú lo sientes, la palabra que tú dijiste fue clave. ¿Por qué se sienten? Ok. Porque la realidad es que el servicio eléctrico es muy esencial. Y automáticamente falla, tú tienes un problema, tú sientes un problema. ¿Pero se sentía eso antes de la pandemia? Te lo voy a poner así, antes de la pandemia. Sí, porque en pandemia no se sintió, en pandemia hubo electricidad siempre. Bueno, según los reportes periodísticos de julio de 2020, se sentían los apagones. Sí. Se decían, sí, no. Pero igual que ahora. Bueno, se sentían en la misma intensidad, con menos servicio, pero las personas igual se quejaban, porque es que, vamos a entenderlo, un minuto, la industria eléctrica es tan esencial que su mejoría genera incrementalmente necesidad. Por ejemplo, tú hablas de antes de la pandemia, pero antes de la pandemia, aquí todo el mundo, cuando medíamos en los equipos eléctricos de las casas, los que más consumían. ¿Tú sabes cuál era el equipo que más consumía en una casa? El aire. No. El televisor. El inversor. Mira como tú ahora piensas, no, el aire, el televisor, no en el inversor. Lo que más consumía en una casa era el inversor. Ahora discutimos, lo que más consume es el aire, lo que más consume es la televisión. ¿Por qué? Porque no hay inversor. Bueno, evidentemente, como no hay inversor, si falla la energía duele más. ¿Y por qué no hay inversor? Porque no hay inversor, porque cada día, porque tú te acuerdas de tener inversor cuando te falla el servicio. Sí. No, lo que pasa es que yo tuve inversor, pero lo vendí. Efectivamente, como muchos dominicanos. ¿Por qué? Porque te acuerdas de él. Porque ya no se necesitaba, no sé. Porque no lo necesitas diariamente. Esa es la diferencia. La diferencia radica ahí. Ahora sí, es verdad. Y es el compromiso que tenemos como gobierno. Y estamos trabajando todos a una por eso. Cada día el servicio tiene que ser mejor para los dominicanos. ¿Que faltan cosas por hacer? Sí. Y que probablemente, de hecho, probablemente anoche a algún ciudadano le falló el servicio. Y yo, como parte de la estructura gubernamental, le digo, disculpe, señor, porque no debió fallarle. Y nuestro trabajo es hacer que no les falle. Claro, tú sabes que, perdón, en el caso del fallo, tú sabes que lo que más nos chocaba a nosotros hace unos días fue el hecho, aquí tuvimos a Celso Marrancini, donde nos decía que no eran apagones, sino control de oferta, y que el control de oferta se daba en diferentes sectores. Yo digo, pero aunque pague en mi sector, sí, aunque yo pague, me van a dar control de oferta. Entonces, la gente entiende que no es justo que si yo estoy pagando por la electricidad y siento que estoy pagando caro el servicio eléctrico, ¿por qué me la tienen que cortar si yo la pago?
Entonces, ¿ustedes en superintendencia tienen alguna respuesta a eso? Mira, ya de hecho, posteriormente Celso Marrancini aclaró que esto era producto de algunas acciones internas que se estaban haciendo, que habían terminado y que, bueno, lo que sí estamos enfocados todos es en mejorar la calidad de servicio y evidentemente en mejorar el performance técnico de las distribuidoras, el performance comercial y el performance comercial. Es decir, todos estamos a una acá en que también tenemos que perseguir el fraude eléctrico, porque todos los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad Totalmente, de cara al servicio. Pero no pueden pagar justo por pecadores, ¿verdad? No, de hecho, mira las declaraciones ulteriores de él al respecto y verás que, bueno, eso eran unas acciones de organización interna que ya la población, lo que sí va a ver, lo que sí hay ahora mismo es una campaña intensa de regularización de las personas que no están cumpliendo con sus obligaciones comerciales. Claro. Andrés, el tema del servicio y de la energía generada, obviamente independientemente de la cantidad de energía que se genere, hay un tema de pérdidas que se ha venido trabajando. Pero hemos visto que el sistema ha tenido un aumento de pérdidas, donde ahora estamos hablando de superar el 40% de las pérdidas. Es poco probable que ese servicio, cuando tienen que suplir unas pérdidas significativas y un déficit que anda rondando los 1.500, 1.600 millones de dólares, realmente pueda tener un avance, porque para que avance, entonces hay que buscar dinero como el que se está buscando ahora para redes. ¿Cómo pelear con estas pérdidas que son tan altas y por qué han aumentado tanto? Porque hablábamos de que estaban antes debajo del 30% y que ahora superan el 40%. Mira, hay dos cosas y quiero empezar por la última, algo que tú mencionaste, que es bueno aclararlo. Lo que se habla de déficit del sector eléctrico no se explica solamente en las distribuidoras, en las pérdidas distribuidoras. Nosotros en la superintendencia calculamos mensualmente el subsidio que otorga el gobierno a cada ciudadano en la factura eléctrica. Eso es algo que tenemos que tener muy consciente. La electricidad en República Dominicana está subsidiada para todos. Hasta los 700 kilos más o menos. Prácticamente hasta los 700 kilos. O sea, y para que tengamos una idea, de los consumidores residenciales de República Dominicana, solamente el 1% consume más de 700 kilos. O sea, el gobierno dominicano está subsidiando la electricidad prácticamente a todo el mundo. Eso no es rentable. Esa es una decisión que eventualmente el gobierno tendrá que analizar hasta dónde llegan sus políticas de subsidio. Pero es importante que todos tengamos esa conciencia, señores, porque la industria eléctrica tiene unas dualidades que, por ejemplo, no se dan en otras. Por ejemplo, todo el mundo entiende, el combustible, si hay una parte que está subsidiada. Entonces ya ese costo que asume el Estado no se ve como una pérdida, sino como lo que es un subsidio para proteger a la población. En la industria eléctrica no. En la industria eléctrica esa parte, que es importantísima, que representa más del 50% de lo que estamos hablando, se entiende como pérdida. No, eso es un subsidio que el gobierno le da a la población. Ahora, con relación a la segunda pregunta, que son las pérdidas, sí. ¿Cuál ha sido la razón? Bueno, hay dos. Primero, que los números anteriores tenían un pequeño detalle, y es que eran unas pérdidas calculadas sobre la base de un suministro a medias. Y era la pregunta. Antes de la pandemia, estadísticamente hablando, se suplía entre el 85 al 90% de la electricidad que los dominicanos consumían. De hecho, en el pacto eléctrico se planteó que la meta era llegar a 97% de suministro el año que viene. La administración de Luis Abinader suple el 98-99% de la electricidad de los dominicanos, estadísticamente. Eso definitivamente altera los niveles de pérdidas. Pero también hay una realidad que es ahora que la podemos subsanar, y es lo que te decía al principio. Recordemos que cuando iniciamos la administración, el gobierno tenía unas restricciones presupuestarias muy fuertes, muy marcadas, que implicaron
que lamentablemente entre los años 2021, 2022 y 2023 hubiese limitaciones en las inversiones que se hicieron en las empresas distribuidoras. Y esas inversiones a la vez ayudaron al deterioro de ese indicador particular. Claro. Eso es una realidad. Refiriéndonos a redes, sobre todo. Sí, a las redes. O sea, y esa es una realidad que nosotros debemos admitir y de la cual lo que estamos ahora como gobiernos ocupándonos. De hecho, el año pasado ya la inversión en las distribuidoras superó los 200 millones de dólares. Este año la inversión debe superar los 300. ¿Qué se hizo con eso? Bueno, el año pasado se repotenciaron 18 subestaciones de potencia. Se están haciendo nuevas subestaciones. ¿Para qué? Para garantizar el servicio a los ciudadanos. Muchas veces esa falla ocurre por una sobrecarga de circuito. A veces el control de demanda es porque se sobrecarga el circuito y se dispara una subestación. Claro. Y para que se le vaya a 100.000 ciudadanos, bueno, tenemos que limitar el servicio a 10.000. Andrés, yo quiero una proyección, tú como superintendente de electricidad del gobierno dominicano, de qué resultados estaría presentando el gobierno a final del cuatrenio del presidente, sobre todo sabiendo que es su último periodo presidencial. ¿Qué legado a nivel eléctrico estará dejando el presidente Abinader, tomando una proyección, tomando también los imprevistos y cualquier otra situación que pudiera darse? Mira, yo me atrevo a decir, en el ámbito de la generación eléctrica, sea que no lo había mencionado, se ha hecho el plan de expansión más ambicioso más ambicioso de la historia de este país. Más ambicioso que todo. No hay comparación con lo que se ha hecho en esta administración que con lo que se hizo en otras. O sea, para que tengamos una idea, el gobierno de Luis Abinader va a dejar instalado más de 3.000 megavatios adicionales en energía térmica al sistema. Para que tengamos una idea, hoy se han instalado 500, 200, 500, 400. Hoy se han instalado unos 700 megavatios, unos 600 megavatios térmicos. Pero se están construyendo 1.200 en Manzanillo. Se están construyendo, este año entran en San Pedro de Macorís 150 adicionales. En Boca Chica entran 80 adicionales. Y se están construyendo 600 más en Boca Chica. Estamos hablando de 2.000 y pico de megavatios térmicos. Eso lo va a dejar el presidente Abinader. Eso lo va a dejar inaugurado Luis Abinader. Esa es la garantía. ¿Pero de aquí al 28 o...? De aquí al 28. Sí. No va a ser todo en el 28. Este año entrará una parte, el año que viene entrará otra parte. La primera unidad de Manzanillo está prevista para entrar en este año. O sea, nosotros tenemos previsto que este año deben entrar unos 500, 600 megavatios adicionales al sistema. Claro. En 2 años deben entrar 700 y al final de la administración deben entrar 800 más. ¿Podría ser una utopía pensar que si es así bajaría un poco el costo de la factura eléctrica? Para eso estamos trabajando, pero también se está trabajando en la penetración de generación renovable. Por ejemplo, cuando se llegó al gobierno, era una quimera también pensar que nosotros íbamos a cumplir la meta de que el 25% de la generación eléctrica de República Dominicana viniera de fuentes renovables a 2025. Este año será un hecho. Y probablemente entregaremos ya cerca del 30% de la generación renovable en el país. O sea, es una ampliación muy grande. Pero por el lado de la transmisión, se están haciendo no una, 2 autopistas eléctricas. Cuando hablamos de autopistas eléctricas estamos hablando de redes de ultra alta tensión que van desde Santiago hasta Manzanillo y desde lo que es hoy Punta Catalina hasta el 15 de Azo. Y eso nos va a permitir a nosotros aprovechar todos los recursos renovables que tiene la isla. Y en el lado de la distribución, la meta con estos planes de inversiones ambiciosos de unos 300 millones de dólares anuales es regularizar comercialmente a la distribuidora y sobre todo algo que nosotros estamos trabajando desde la superintendencia con la distribuidora, garantizar la calidad de servicio. Eso, que cada vez se sientan menos los apagones, que se sienta menos la falla en el servicio. Esa es la meta que nosotros tenemos. Evidentemente, esto es una tarea continua. La siguiente administración tendrá los retos que tendrá, pero nosotros estamos haciendo, Luis Abinader ha hecho la tarea de por primera vez planificar
por lo menos 10, 15 años de esta industria. Así es. Bueno, pues mil gracias, Andrés Astacio. Interesante su participación de hoy. Gracias de verdad por honrarnos con tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Agradecer a Andrés por estar aquí ya en este viernes, cerrando la semana, y agradecer al pueblo dominicano por haber estado en sintonía. El lunes nos vemos nuevamente en este su espacio, a primera hora.